Hola, ¿qué tal? Pues espero que estés teniendo un buen día. Hoy, hoy te voy a hablar un poco sobre el miedo, pero no así como el que hoy puedas entender el miedo, sino el poder empezar a mirar cómo es cuando uno va por la vida con miedo. Poderte dar cuenta que realmente ir por la vida, caminar con miedo, hacer las cosas con miedo, jamás te va a permitir hacer las cosas tranquilo, jamás te va a permitir fluir en las cosas que estás haciendo. Yo he escuchado a muchas personas en terapia, platicando con personas, cuántas veces el miedo termina paralizando gran parte de su vida. ¿Cuántas veces por miedo no nos permitimos hacer un cambio? A veces por miedo no nos permitimos hablarle a alguien o hablar con una persona. Por miedo no nos permitimos ser lo que realmente somos. Porque nos da miedo el qué dirán o nos da miedo el qué podrá pasar. Pero si te das cuenta, cuando realmente uno tiene la capacidad de observar lo que es el miedo, siempre le vamos a tener miedo a algo completamente ilusorio. Porque le tienes miedo a algo que no sabes si va a pasar. Le tienes miedo a algo que te cuenta tu percepción, que te cuenta tu mente, que te cuenta tu imaginación. Y a veces son miedos aprendidos. A veces uno tiene miedo porque ni siquiera porque lo ha intentado, sino porque un día se encontró a alguien que le dijo, es que si tú haces esto, si tú das este paso en tu vida, vas a fracasar. O algo malo te va a pasar. Y entonces a partir de ahí nace un miedo. Viene algo que termina paralizándote por completo. Pero si tú, ahorita que estás ahí, donde estés sentado, estés acostado, estés trabajando, vayas en el carro, vayas caminando, donde me estés escuchando el día de hoy, te voy a pedir que pares un momento y te pongas a mirar cuáles son todos esos miedos que tienes en tu vida. Ahora pregúntate si lo que... Ahora pregúntate por qué le tienes miedo a esas cosas. ¿Por qué le tienes miedo a esas situaciones? Y ahora lo que sigue es, ¿y realmente son reales todas esas situaciones? ¿Realmente hay algo que te asegure que eso va a pasar? ¿Y por eso le tienes tanto miedo a lo que va a pasar? Porque eso, yo estoy segura que ahorita que te hiciste estas preguntas, pudiste darte cuenta que a todo lo que le tienes miedo es ya sea porque alguien te contó, porque alguien te lo dijo y entonces sembró ese miedo en ti, o porque estás metiendo completamente la percepción, completamente la imaginación. Normalmente nosotros le tenemos miedo a cosas no reales. Por eso hay tantas cosas o tantos libros o tantas personas que llegan a utilizar la frase de el miedo no es real. Y yo he tenido algunos pacientes que me dicen, oye Samadhi, es que yo he escuchado mucho eso de el miedo no es real. Yo Samadhi lo he llegado a decir en clases, lo he llegado a decir en una terapia, lo he llegado a decir en una plática con alguien. Y cuando me lo llegan a decir, le digo, es que claro, ¿por qué el miedo no es real? Porque lo que te está dando miedo, la sensación, porque esas personas me han llegado a decir, es que cómo no va a ser real, si yo la sensación sí la tengo, lo que me paraliza el cuerpo sí lo tengo, y digo, sí, es que eso sí es real. Todas las sensaciones que están generadas por ese aparente miedo, claro que son reales, y es lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Pero lo que no es real es a lo que le tienes miedo.
por el simple hecho de que no ha pasado. No le puedes tener miedo a algo que ni siquiera ha sucedido. O sea, uno dice, le tengo miedo a expresarle esto a esta persona porque tengo miedo de que me rechace. Yo muchas veces cuando me lo llegan a decir, yo les pregunto, ¿ya te rechazó? ¿Ya se fue? Y es como, pues no, pero todavía no se lo digo. Es que no sabes qué es lo que va a pasar. Vas a saber realmente lo que va a pasar cuando estés ahí, frente a esa persona y se lo digas. En ese momento vas a saber lo que realmente está pasando. El miedo lo único que hace es justificar el hecho de que nosotros no digamos lo que queremos realmente decir. El hecho de que nosotros no expresemos lo que realmente queremos expresar. Porque el miedo lo único que hace es te paraliza. Te hace justificarte el por qué no lo digas, el por qué no lo tienes que hacer, el por qué el movimiento no lo puedes hacer. O sea, yo escucho a tanta gente diciendo es que le tengo miedo a los cambios. ¿Pero a qué le tienes miedo de los cambios? No le tienes miedo a los cambios. Lo que no crees es que hoy no te sientes capaz de contener todos los resultados que tengan esos cambios. Pero no le tienes miedo. El miedo lo que está haciendo es justificar el por qué no haces el cambio, el por qué no haces el movimiento. Hoy yo te invitaría a eso. O sea, primero pregúntate y date la oportunidad desde un lugar completamente auténtico. ¿Por qué le tienes miedo a todo eso? ¿Por qué le tienes miedo a hacer el cambio? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te ayuda a tener miedo? Porque realmente el miedo en nuestras vidas nos ayuda de algo. Seguramente ahorita algunos que me están escuchando han de decir, eso es una locura, porque a mí el miedo no me ayuda en nada, porque no me permite avanzar. Pero te está ayudando a quedarte donde estás. Si no tuvieras miedo, estarías obligado a hacerlo diferente. Si no tuvieras miedo, estarías obligado a moverte. Pero el miedo te permite estar ahí. En el momento en el que tú dices tengo miedo, ya decidiste volverte a quedar en el lugar conocido. Automáticamente, en ese momento estás decidiendo que no quieres hacer el cambio. El día que tú elimines la palabra miedo de tu vida, se van a volver solamente una suma de muchas acciones. Porque no vas a tener que te limite. No vas a tener algo que te diga ya no lo hagas. Yo, por ejemplo, ahora que estaba pensando en hablar sobre este tema, sobre cuánta intranquilidad nos puede dar en nuestras vidas caminar con miedo, vivir con miedo. Yo pensaba en qué momento de mi vida he tenido realmente miedo a algo. Porque obviamente hay cosas que me dan miedo, ¿no? Y que no han pasado y que espero no pasen pronto, ¿no? Por ejemplo, algo a lo cual siempre le he tenido mucho miedo es a la muerte, ¿no? Cuando se habla de la muerte, para mí es un tema que por muchos años de mi vida se volvió como muy paralizante. Y ya ahora puedo hablar de la muerte, puedo escuchar sobre la muerte, puedo tener pacientes que viven procesos de pérdida de algún familiar, de alguna pareja, de algún hijo, y ya no es un tema que me paralice, ¿no? Pero obviamente tuve que darme cuenta qué es lo que me daba miedo, ¿no? Y me daba cuenta que lo que me daba miedo era no existir. No tanto como la muerte, sino el ya no estar. Y entonces en ese momento me di cuenta y dije, a ver, Samadhi, pero no has dejado de existir. ¿Cómo elimino ese miedo a la muerte? ¿Cómo quito ese miedo a morir? Sabiendo que hoy estoy viva. Sabiendo que hoy estoy aquí, que mientras no llegue ese día en el que yo desencarne, tengo que disfrutar este momento, porque este momento es en el que tengo vida. Yo por mucho tiempo, por tener ese miedo a la muerte, había muchas cosas que dejaba de hacer, porque yo decía, es que ¿qué pasa si entonces yo hago este movimiento y entonces ese movimiento me lleva a otro y ese movimiento pone en riesgo mi vida, ¿no? Y entonces yo decía, no,
porque se supone que hoy me estoy cuidando de no morir, de no desencarnar, entonces tengo que valorar mi vida. Pues sí, pero la voy a valorar realmente viviéndola, no la voy a valorar estando asustada de qué me va a pasar o de qué es lo que voy a sufrir o qué me va a suceder, que entonces voy a dejar de vivir. Ese es un ejemplo como muy básico de poder decir cómo a veces el miedo realmente te puede paralizar. Yo en verdad, cuando hubo un momento en el que dije, a ver, Samadhi, ¿de qué te sirve estar pensando qué va a pasar el día que te mueras? Si hoy eso no está pasando y solamente te genera mucha ansiedad. ¿Cómo sería que hoy te dieras la oportunidad de decir, a ver, yo no sé cuándo llegue ese día, pero hoy estoy viva. Hoy estoy viva y hoy tengo toda la capacidad de valorar esta vida que hoy sí tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta vida? ¿De qué me sirve estar pensando el día que me falte esta vida? Si no sé ni siquiera cuándo va a llegar. Eso pasa con los miedos. Los miedos, al no tener algo concreto, al no tener algo real, solamente posterga la agonía de realmente generar la acción que queremos generar. Solamente te deja en esa ansiedad, en esa frustración, porque hay algo internamente que te dice, claro que quieres hacerlo. O sea, por ejemplo, en otra cosa que por mucho tiempo tuve mucho miedo, y yo creo que era algo que obviamente estaba muy apegado a mi percepción. Cuando yo iba a hablar con mis papás sobre mi orientación sexual, sobre el hecho de que me gustaban las mujeres, recuerdo que, bueno, no me gustaban, de que me gustan las mujeres. Recuerdo que había una gran parte en mí que decía, y era mucho miedo a no ser aceptada, a ser rechazada, a que me dejaran de querer, a que me dejaran de amar, a que dejara yo de ser su hija. O sea, para mí eso era el miedo que yo tenía a expresar mi gusto por las mujeres. Estaba aplastándome por completo. O sea, yo en verdad cada vez que había una parte de mí que decía, es que hoy quiero decírselos, y no quiero decírselos por el hecho de, pues porque me gustaría que me acepten, que estén de acuerdo, que no, sino había una parte de mí que decía, necesito decírselos porque yo quiero vivir en libertad, porque yo quiero sentirme bien con lo que soy, porque yo no quiero andar escondiendo una pareja, no quiero andar que me estén preguntando, ¿y para cuándo el novio? Y estar yo buscando todas las justificaciones que podía haber para no decir, pues es que no es un novio, es una novia, ¿no? O sea, para poder expresarme realmente como era. Pero cada vez que yo quería decirlo, había una parte que en el entorno me decía, no lo hagas. No lo hagas porque te van a dejar de querer, porque no lo van a entender, porque te van a dejar de amar, porque qué tal y si se decepcionan de ti. Y todo eso atacaba completamente a mi mente. Y recuerdo que un día mi terapeuta me decía, pero tú cómo sabes que todo eso va a pasar. Y si pasa, Samadhi, no vas a ser diferente. O sea, yo me acuerdo que un día ella me preguntó, ¿qué pasaría si tus padres te dicen que no están de acuerdo o no están felices con la decisión que tú estás tomando? ¿Cambiarías? ¿Te empezarían a gustar los hombres? ¿Dejarías esa vida que te gusta para entonces hacer lo que ellos quieren que hagas? Y recuerdo que mi respuesta automáticamente fue un no, no lo cambiaría. No lo cambiaría porque esta es la vida que yo quiero, porque esto es lo que me gusta, porque esto es lo que me hace sentir bien. Y entonces recuerdo que ella me volteó a ver y me dijo, entonces,
No tengas miedo a las respuestas, no tengas miedo a los resultados. Hazte responsable de las decisiones que hoy estás tomando en tu vida y genera una acción. Y cuando venga la respuesta del otro, sea la que sea, porque tampoco sabes cuál va a ser, voltéate otra vez a ver a ti y tú di, esto lo estoy haciendo porque esto es lo que quiero. Y entonces el miedo lo vas a desvanecer. Porque el miedo lo que está haciendo es seguir manteniéndote en esa zona incómoda. Seguir manteniéndote en esa zona de la cual claramente ya no quieres estar. Pero que tienes miedo a qué va a pasar con el otro. Pero te digo algo, no está en tus manos qué va a pasar con el otro. No está en tus manos qué va a pasar con lo externo. Lo que sí está en tus manos es hacer el movimiento, tener el valor, tener la capacidad, respirar y decir, esto es lo que tú quieres en tu vida. El miedo muchas veces lo que hace es, nos hace dudar, nos hace que nos escondamos, nos hace que nos alejemos de nosotros mismos, simplemente porque le tenemos miedo a algo desconocido. Y no nos damos cuenta que la única manera de quitar ese miedo es haciéndolo, es haciendo eso a lo que le tenemos miedo. Porque en ese momento le vamos a poder decir al inconsciente, ¿ves? No pasó nada, estamos bien, no sucedió nada, nada cambió. Yo cuando hablé con mis papás, y hablé con miedo, la realidad es que, no con miedo, sino con todas las sensaciones que generan el miedo. Recuerdo que cuando hablé con ellos me temblaban las manos, me dolía el estómago, sentía que me iba a desmayar, sentía que se me iba el aire, que son todas esas sensaciones, ¿no? Que aparecen cuando uno tiene miedo. Y recuerdo que lo único que hice antes de decirles, lo único que hice fue, ¿tú estás bien? Me pregunté a mí misma, Samadhi, ¿tú estás bien con la vida que estás teniendo? ¿Estás bien con las decisiones que estás tomando? Y mi respuesta automática fue un sí. Sí, porque esto es lo que quiero, porque esto es lo que me gusta, porque esto es lo que me hace sentir feliz. Y en ese momento fue entonces hazlo por ti, no lo hagas por ellos. Y fue como si algo dentro de mí se hubiera soltado por completo, como si algo dentro de mí ya no estuviera teniendo esa fuerza y me estuviera estrangulando y me estuviera limitando como yo en ese momento lo sentía. Y creo que en muchos momentos de mi vida, cuando he llegado a sentir miedo por algo, cuando algo me ha llegado a asustar, siempre lo primero que hago es miro mi realidad. Y primero digo, eso no está pasando ahorita, pero tampoco hay algo que me asegure que va a pasar. Si yo realmente quiero cruzar ese miedo, si yo realmente quiero saber qué va a pasar si lo hago, la única forma es hazlo, acciónalo, haz algo diferente. Todos tenemos la capacidad de hacer eso que tanto queremos. Pero uno tiene que tener el valor, tiene que tener la rabia, tiene que tener esa fuerza en el alma que diga, no te detengas por esa sensación que venga. Entonces, yo hoy eso es a lo que te invito. Mira cuánto en tu vida el miedo te ha limitado, cuánto en tu vida el miedo no te permite moverte. Y hoy date la oportunidad de mirar que nada de eso es real, que lo único real es lo que tú tienes la capacidad de hacer diferente. Claro, todas esas sensaciones son reales, pero van a desaparecer en cuanto tú respires y te des la oportunidad de hacer el movimiento. Entonces, hoy mi invitación es a que elimines la palabra miedo de tu vida y te des la oportunidad de generar acciones, de escucharte, de arriesgarte y de cuando tengas miedo, pregúntate qué es lo que tú harías para salir de ese miedo, qué es lo que tú harías para salir
de ese límite y poder hacerlo diferente. Cuando tengas miedo, solamente para un momento, respira, mira qué está pasando realmente en tu vida. Y mira que claro que tienes el valor para hacer el movimiento, pero que todo está aquí, en tu cabeza, y que tú tienes la capacidad de cruzar ese miedo. Espero y tengas un increíble día. Nos vemos el siguiente miércoles. Y sigue trabajando contigo, sigue conectando contigo, sigue trabajando con tu proceso, sigue aprendiendo mucho de ti y de todo tu entorno. Siempre hay algo que aprender de afuera, para después poder aprenderlo en ti y para después poder hacer cosas realmente diferentes. Que tengas un increíble día. Si te gustó este video y tú conoces personas que viven con miedo, que el miedo los paraliza, date la oportunidad de compartirlo. Que eso que pudiste aprender hoy tú también pueda llegar a otras personas. Que tengas buen día. Muchísimas gracias. Nos vemos.